que es la descolonización, es otra cosa. Ese, entre otros ejemplos. Aparte, a ver, la cuestión de la inteligencia artificial, todos nosotros hemos probado, yo creo, los diferentes instrumentos de inteligencia artificial, metiendo preguntas sencillas, como por ejemplo, eh, ¿qué es la ideología de género? Póngalo usted eso ahí. El más, digamos, potable, menos ideologizado, tal vez sea DeepSeek, que es de industria china. Pero aún esa inteligencia artificial tiene una posición eh, afín a este pensamiento único hegemónico, y dada la centralidad de la tecnología, dado el avance de las conexiones, es inevitable evidenciar que existe un discurso único que se está implantando en la humanidad. Entonces, yo creo que hablar de conspiraciones en este contexto ya no es posible, ¿no? Si realmente asumimos que somos personas pensantes y críticas. Lo otro, decir que todos esos que no piensan igual que lo que piensa la visión oficial están equivocados, eso también me parece, eh, no es muy, ¿cómo lo diríamos de forma tranquila? No es muy potable en este tiempo, y yo creo que estamos, esta es con lo que concluyo, la marca de nuestro tiempo en este momento es la de la diversidad de opiniones. En este momento, por ahora, en Europa, todavía los influencers pueden decir sus cosas de manera más o menos libre. En China ya no es el caso, ha salido una nueva ley que obliga a los difusores de contenidos en la red a demostrar su competencia académica, digamos, tener títulos al momento de hablar de temas como tecnología, ciencia, filosofía. En China ya han dado el siguiente paso. En Europa recién están empezando a censurar temas de manera directa. Entonces, esto es todo una campaña que lleva adelante la Unión Europea para luchar contra las fake news que dicen ellos, ¿no? Pero obviamente lo que es fake news para Bruselas y para el Foro Económico Mundial y para el Parlamento Europeo es todo lo que va en contra de sus políticas. Recientemente, de manera continua, se le avisa al pueblo francés de que se prepare para una guerra, se prepare para una batalla. Todo ese tipo de cosas que parecieran no tener sentido de manera racional, obedecen a un esquema racional y premeditado. Con esto cierro y espero que sigamos avanzando en la charla. Muchas gracias. Gracias, Anatoly, por los comentarios vertidos. Bueno, ay no, vamos a llamarlo ya. También la libertad de opinar nos posiciona acerca de si podemos seguir usando o no el término conspiraciones. Es válido. Resulta interesante cómo es que los libros de Harari, pues yo también en algunos de los trabajos he tomado bibliografía de este autor. ¿Cómo es que se ha hecho famoso, no? Y cómo es que muchos dicen todo aquello que es bestseller. Por un lado hay que hacerle caso, pero por el otro lado hay que comenzar también a desconfiar de eso. Porque todo lo que se hace público como tal, incluyendo, diríamos, la Agenda 2030, incluyendo las propias, vamos a llamarlo, la propia teoría general de la ideología conspiranoica, tiene que ponerse en tela de crítica, una especie de crítica de del propio sentido crítico con que se desarrolla este tipo eh, de narrativas. ¿Por qué algunas veces, seguro alguno de ustedes, no sé si se ha llegado a preguntar, por qué Yuval Noah Harari, de ascendencia judía, aunque él se ha declarado que no es seguidor de, vamos a llamarla esta religión, y más bien es gay, y bueno,
ha salido a la inversa. Pero y sin embargo, ¿por qué tienen tanta llamatividad sus trabajos? Desde vistas más, vamos a llamarla, académicas, ortodoxas, incluso lo tildan de pseudo historiador, no un historiador como tal. Y sin embargo, ¿por qué tiene tanta, vamos a llamarlo, llamatividad? Y es un, vamos a llamarlo, una especie de influencer de nuestros tiempos. ¿No será que dándonos incluso todo lo que podría ser la verdad, también algo se nos está escapando? Más allá, o hay que leer entre líneas dentro de los propios trabajos de Harari. Es una posibilidad. Como algunos indican, hay otras tesis que indican que esto del transhumanismo, el desarrollo de las inteligencias artificiales y por último, si no me equivoco, es la inteligencia general o ya la singularidad como tal, acceder a eso, bueno, desde ya en Silicon Valley u otros ya han llegado a la conclusión de que eso es una especulación. No se va a llegar quizás a eso, pero en últimas, por razones de mercado, por razones de la bolsa, por razones de que las acciones tienen que seguir creciendo, tienen que seguir vendiendo humo. Habría que poner eso también en el tablero. ¿Y cómo es que los casos chino o ruso no trabajan bajo esa línea, sino trabajan para otras cosas? Trabajan para sus propios proyectos, que desde luego nunca no los irían a revelar. Ahí quizás está la parte de deducir algo más sobre todo esto. Y esto incluso lo pongo así cuando Juan Manuel mencionaba, ¿no? Que la propia escuela de Frankfurt, cómo es que en algún momento, incluso algunos indican, no solo la escuela de Frankfurt, sino todo lo que es el movimiento posmoderno, tiene sus aires justamente en esas fechas y se hacen bestsellers en esos tiempos a nivel filosófico, no por obra y gracia del destino, no por una cuestión de simplemente cálculo o es que ya la gente ha encontrado en esto la luz al final del túnel, no, para nada. De nuevo, por eso, recurriendo a esta teoría de lo que podría ser la conspiración, se indicaría que ya era el momento para comenzar a partir del desarrollo del posmodernismo, ir horadando lo que era al gran rival comunista de ese tiempo y lo que hoy en día podría haber quedado como remanente dentro de lo que son las constituciones de los mundos indígenas como tal. Esto nos lleva al otro tema que estaba indicando Anatoly acerca de que sí, podría ser. La descolonización también podría formar y ser parte de una agenda que también tiene que ver no necesariamente con los intereses que nos habríamos perfilado o habríamos adoptado desde fuera. Sin embargo, también hay, diríamos, y esto por lo menos, sobre todo los que me conocen, vamos desarrollando un diálogo interesante y se nota, por lo menos desde los diálogos que desarrollamos, que no reproducimos lo que son tesis, vamos a llamarla, exportadas acerca de lo que podría o no podría ser la descolonización, sino que vamos desarrollando, aunque algunos lo tilden de una empresa perdida, desarrollos acerca de algo que podría generarse a partir de esta palabra de descolonización, incluso con la posibilidad de encontrar equivalentes en lenguas indígenas de este sentido que podría entenderse como descolonización. Desde luego, esto es en sentido autonómico o incluso llamarlo de una vez soberano respecto a las agendas que han instrumentalizado evidentemente y que pueden utilizar y hacer y desdecir con la palabra descolonización lo que quieran a nivel mundial con las agendas que se les puedan ocurrir y elucubrar en los próximos tiempos. Desde luego, pero no exime, diríamos, y no queda, no agota lo que es este tipo de posturas, lo que podría ser el desarrollo de una posibilidad desde lo que somos, desde nuestra endogeneidad, de la concepción, sobre todo desde la filosofía, de lo que podría ser una descolonización.
más allá de todo lo que se ha hablado acerca de las teorías de la conspiración. Juan Manuel, adelante. Bueno, con lo que decía el compañero previamente, yo comparto algunos de los puntos que él ponía. Por ejemplo, si bien la teoría de la conspiración ya tiene una carga peyorativa intrínseca cuando se la menciona, esa tiene básicamente tal vez un trasfondo que habría que analizarlo y tal vez en muchos casos hay un sentido que la avala, pero mi problema aquí no es tanto en el hecho de la teoría, sino en la articulación sistémica que por ende va a dar a una lógica de una unidad que a partir de ahí daría la explicación y el sentido a toda la realidad, o sea, concentrar prácticamente en algo pequeño una carga enorme y que a partir de ahí encuentres las explicaciones. Ese es mi problema. Pero en lo que decía previamente, me parecía curioso, por ejemplo, alguna de las teorías que con el tiempo sí han tenido sentido, pero no creo que haya una intencionalidad a priori, sino que son efectos secundarios que ocurren. Últimamente, por ejemplo, un tema que me ha interesado bastante era el tema de la baja población que estamos teniendo, desde que el censo nos ha mostrado que no ha subido nuestra densidad poblacional en unos 10 años, uno podría tal vez explicar por factores más racionales y lógicos por qué ocurre esto, pero también hay ciertos temas que no están vistos desde esa perspectiva y tal vez es muy difícil cuestionarlos. El ejemplo de las inteligencias artificiales, cuando uno pone una definición sobre conceptos que son políticamente incorrectos, por ejemplo, el tema de la ideología de género, obviamente va a salir con gran posibilidad y probabilidad de que hay una explicación mayormente distorsionada de lo que sería ideología y la combinación con el género y que lo correcto sería una perspectiva de género y te va a dar una definición políticamente correcta. Es una definición completamente sesgada, eso, no atiende realmente a la realidad, que al menos creo, porque en sí hay ya una carga ideológica que tiene cuando uno trata de analizar ciertos conceptos que a día de hoy, bajo mayormente de las posturas internacionales, lo han vuelto un canon. El tema de las razas es otro, que al fin y al cabo te va a decir que no existe una raza o tal vez ciertos experimentos, pero yo me quedo con esto de la ideología de género, que más allá del impacto que tiene en los medios, y aquí me imagino que tal vez a muchos no les va a gustar, porque obviamente es pelearse contra un canon mediático que ya se ha instaurado desde casi los 90, desde la conferencia de Beijing, que donde se pone tal vez la ONU esta misión de crear la perspectiva de género en todas las instituciones gubernamentales, no es que se llama una arbitrariedad que, por ejemplo, para optar puestos públicos, para optar tal vez cierto tipo de currículum, tienes que tener cursos de perspectiva de género y obviamente eso está bastante tomado ya como un canon dentro de la sociedad civil, pero cuestionarlo esto resulta muy difícil, ya sea dentro del mismo Internet, las búsquedas y los mismos académicos que en muchos casos tal vez censuran esto. Pero ¿cuál es el efecto que yo veo en esto? El tema de la densidad poblacional que tenemos en nuestro país y que está ocurriendo mayormente en todo Occidente, incluso en el Asia, también se debe a distintas políticas que uno analizaría los casos chinos y asiáticos, que creo que tienen una variante más distinta, pero los casos más occidentales un poco también influyen este fenómeno también de este conflicto constante que está teniendo entre el hombre y la mujer partía desde los medios, porque me encontraba datos hace tiempo que, por ejemplo, ya no son no son ya eh, divulgaciones, sino que ya un poco estudios empíricos donde muestran que, por ejemplo, en Estados Unidos, a los 40 años, uno de 4 personas ya no termina siendo casada, no está ni siquiera en sus planes tener un proyecto de vida. En
por ejemplo, en otros países el número es mayor, hasta 2, o en casos asiáticos hasta 3 personas. Y lo mismo en el tema de las relaciones sexuales, que en muchos de los casos ya no parecería que es algo común dentro de la misma juventud, que años antes tenían más experiencias vinculadas a esto, que mientras que en la actualidad hay una sobreexplotación mayormente de los cuerpos